Bienvenido a tu programa Pedro y los 11. Bueno, necesito que me siga hoy porque este programa va a explicar el nombre del programa y qué son los 11, ¿verdad? Se titula Ven a los 11, solo faltas tú. Bueno, para entender qué significan los 11, primero tenemos que entender qué significan ¿qué? Los 12, ¿verdad? Cuando leemos la Escritura, los 12 no eran un simple grupo compuesto de 12 personas. No. Sí eran 12, pero eso era un nombre específico, los 12. Por eso, cuando tú lees la Escritura, el 12 lo ponen con letras mayúsculas, porque ese era el nombre del grupo, como decir los magníficos, ¿verdad? ¿Por qué eran 12? ¿Por qué ese nombre? Bueno, ese nombre tal vez para nosotros no signifique mucho si lo vemos en un contexto social, pero para la sociedad de ese entonces, la sociedad judía, ellos entendían bien lo que significaba este nombre. Ellos entendían perfectamente que cuando Jesús nombró a su equipo de magníficos, los 12, Jesús estaba hablando de una institución profética, de una institución que sería la plenitud del ideal de Dios con Israel, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Las 12 tribus de Israel, la fundación del pueblo de Dios, ¿verdad? Pues Jesús de alguna manera, con nombrar a sus hermanos, los 12, le estaba diciendo a todo el pueblo de Israel que nosotros somos la Israel celestial, nosotros somos la plenitud de este pueblo, nosotros somos la renovación, ¿verdad?, de la alianza que Dios hizo con este pueblo, y de estos 12 es que va a llegar la salvación, ¿verdad?, al mundo entero. Ese nombre era un nombrezote. Cargar ese nombre sobre los hombros, yo creo que no eran 12 los que hacían falta como 2,000 o 3,000, ¿verdad? Lo cierto es que este ministerio en algún punto recibió un golpe fatal. Y no uno solo, sino muchos golpes, muchos golpes. Lo que, igual que Israel comenzó con algo glorioso, llegó un momento en que todo se vino abajo. Fíjate, yo quiero que ya tú te comiences a hacer una imagen, ¿verdad? Imagínate, tú estás en la plenitud, llegaste a donde tú querías llegar. En tu vida tú lograste ya la meta, los títulos, todo, pero de repente aquellas personas en quien tú habías puesto tu confianza caen. Eso le pasó a los 12. De repente, en medio de tu familia, en medio de lo que tú consideras el grupo ideal, comienza a haber traición, una traición fatal, una traición, una infidelidad que costó el ministerio completo. Yo no sé si tú has sido traicionado, si a ti te han sido infiel, pero eso comenzaron a experimentar ese grupo. De repente comenzó una lucha, una pelea. ¿Quién es más importante? ¿Quién es quién? Protagonismos. Fíjate, todo esto, desde el grupo pleno, desde la idealización que tú tenías de tu vida, de repente has caído. Es bien interesante porque por un corto tiempo, cuando tú revisas la Escritura, revisas los evangelios, al final de los evangelios, por un corto tiempo hay un grupo transitorio que se llaman los 11, ¿verdad? En muchos lugares tú lo ves con letras mayúsculas también. Ya no eran los 12, ahora eran los 11. ¿Qué características tienen estos 11? Bueno, tal vez como tú, estaban asustados, tal vez tú tienes miedo. Tú te quedaste de momento sin porvenir, sin futuro. No tienes casa de momento te quedaste sin trabajo, de momento la compañía o el lugar a quien tú le has dedicado tantos años, de momento te sacaron de ese trabajo y tú te has quedado sin nada, no sabes qué hacer.
Tú dices, a mi edad ya yo no puedo hacer nada más. Tal vez tú eres un joven que estás mirando el futuro y dices, pero ¿qué yo voy a hacer? A mí me prometieron que en este país yo iba a tener unas cosas, que yo iba a tener un futuro. Yo no tengo nada, estoy condenado. Yo nunca voy a tener mis papeles, yo nunca voy a lograr realizar mis sueños, yo nunca voy a poder graduarme de la universidad, nunca voy a tener un empleo para yo poder pagar una... Tantas cosas que uno se cuestiona. Estás asustado y te encerraste en ti mismo. Así mismo hicieron estos discípulos. Estos 11 estaban encerrados con miedo. Tenían miedo a hacer algo nuevo. Tenían miedo a salir. Tal vez solo Tomás, que era más valiente, salía de vez en cuando. Tal vez ese era el que buscaba la comida. Estos 11 habían perdido la fe. Igual que tal vez la perdiste tú. ¿Sí? Todas las promesas que Jesús les había hecho, todas las cosas que les había enseñado, decían los discípulos de Emaús, esperábamos que Él, que era un poderoso en obras, en palabras, esperábamos que Él fuera la solución, la respuesta de Israel, las promesas de Dios, esperábamos verlas realizadas en Él, más lo mataron, se fue, estamos solos. Tal vez ya tú, como algunos de esos 11, comenzaste a dispersarte, abandonaste tu camino. La conclusión del Evangelio de Juan lo encontramos tratando de pescar otra vez, después que habían sido hechos pescadores de hombres. Fíjate todas las características que tenían estos 11. Sin fe, no creían. Las pocas personas que llegan a tu vida y te dicen, no, no te rindas, ten fe, como llegaron aquellas mujeres, como llegó la Magdalena, tengan fe, el Señor ha resucitado. No. Este problema, este diagnóstico, este cáncer, este padecimiento es simplemente demasiado grande. Yo creo que el Señor se equivocó. Yo creo que el Señor se refería a otra cosa, tal vez el Señor estaba hablando simbólicamente. Tal vez Él no iba a resucitar nada, tal vez tengo que esperar al último día, al fin de... Todas esas cosas, fíjate las características de estos 11. Ahora, ¿por qué entonces yo te estoy invitando a estos 11? Bueno, en primer lugar, porque tal vez todos aquí, en vez de tener esas características gloriosas, sería, imagínate, nombrar el programa Pedro y los 12. Uy, vaya me tiran con piedras, ¿verdad? Pero eso sería una imagen de plenitud, una imagen triunfalista, una imagen tratando de hacerte ver que de alguna manera ven a la... No, yo he preferido ser los 11. Yo he preferido ser honesto conmigo mismo para que tú seas honesto contigo mismo. ¿En qué lugar de tu vida tú estás viviendo ahora? ¿Sí? Cuando revisamos tal vez las características de esos dos grupos, nos parecemos más a los 11 que a los 12. Ahora, oye, aquí hay algo grande que se avecina. Tú sabes lo que tenían esos 11, que es lo que nos va a sacar a nosotros de este atolladero, aquello que nos va a mover hacia adelante. Esos 11 fueron obedientes. Fíjate, esos 11 fueron obedientes y ellos recordaron una instrucción que les había dado Jesús. Una sola. Jesús, ¿qué les dijo? Quédense en Jerusalén, quédense unidos y comiencen a orar, a clamar unidos y comiencen a pedir al Paráclito. Comiencen a pedir que venga el Consolador. Comiencen a pedir que venga aquel que les va a revelar la verdad, aquel que les va a demostrar que todo lo que está pasando es para tu bien. Como le dijo Jesús a aquellos discípulos cuando le lavaba los pies, lo que yo estoy haciendo, tú no puedes entenderlo ahora, pero lo entenderás después.
Y en medio de aquel miedo, de aquella falta de fe, en medio de aquella inseguridad, ellos hicieron exactamente eso. Dice Hechos de los Apóstoles que ellos se reunieron y se quedaron en este aposento alto. Cada vez que la Escritura te habla de un aposento alto, de una pieza alta como Pedro, cuando estaba esperando, ¿verdad? Noticias de Cornelio. Cuando te hablan de subir al monte, a la altura, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, todas las cosas grandes, importantes, ocurren en los montes, o Jesús subía al monte antes de tomar decisiones importantes. ¿Qué significa esta altura, este subir? La oración. La oración. Y aquella no era una oración solitaria, sino una oración comunitaria. Aquellos discípulos obedecieron a Jesús y se quedaron juntos en oración, en aquella pieza alta. ¿Y sabes quién estaba allí en medio de ellos? María. Ahora sí te dan ganas de venir a los 11, ¿verdad? Sí. Estaban ellos allí reunidos en aquella pieza alta y comenzaron a obedecer a Jesús. Ellos no entendían lo que estaba pasando, no entendían las noticias, lo estaban buscando para matarlo. Pero ellos permanecieron allí en oración, unidos, esperando una promesa. ¿Y sabes qué? Esa promesa llegó. Esos 11, ¿sabes quiénes somos? Tú, yo. Y más aún, esos 11 somos nosotros, una iglesia en transición, una iglesia que parece que está derrumbándose, una iglesia que a veces está sangrante, una iglesia que a veces quiere aparentar plenitud, pero en el fondo estamos caídos. Pero ¿sabes qué? Una iglesia que es obediente a Cristo, una iglesia que está reunida, que sigue en el aposento alto, que tiene a María en medio de nosotros y que seguimos clamando al Señor que envíe esa fuerza del cielo, ese fuego, eso que nos va a renovar, eso que nos va a levantar. Y ya no estamos mirando los 12 como algo imposible, sino que estamos comenzando a esperar. Hermano, hermana que me escuchas, yo quiero que tú en este momento, pasar a los 11, es subir a esa pieza alta, subir a ese aposento alto, poner a María en medio y comencemos todos juntos a clamar, a orar. Dice Hechos de los Apóstoles que estaban en un mismo espíritu. Cuando te dice un mismo espíritu era que estaban todos de acuerdo, todos con una misma intención. Mientras haya personas en medio de nosotros con otras agendas, con otros planes, con protagonismo, con planes personales, buscando la manera de sacar provecho personal. No, un mismo espíritu significa que todos estaban en común y en comunión pidiendo Espíritu Santo. Esos son los 11, perseveraban en oración. Dice la conclusión del Evangelio que iban al templo, oraban, pedían. Allí fue que el Espíritu Santo llegó. Aquellos 11, ¿verdad? Fue que el Espíritu Santo escogió. ¿Sabes qué? Dios no necesita realidades perfectas para manifestarse. Él las hace perfectas. Yo siempre recuerdo al principio, cuando comencé a sentir mi llamado, yo tenía tantas dudas, yo tenía tantas inquietudes. Y yo miraba las realidades y yo decía, las realidades eclesiales, y yo decía, Señor, ¿estás tú aquí? Y a veces uno siente que en vez de que entren a uno por la sala, ¿verdad? Por el recibidor a la iglesia, entran uno como por la cocina. Sí, el que viene a servir lo entran por la cocina, y cuando tú entras por la cocina, tú lo que ves son los trastes, los líos, lo que está pasando. Al frente en el salón del banquete está todo bien bonito, ¿verdad? Y yo a veces sentía como que a mí me entraron aquí por la cocina, pero siempre había una voz dentro de mí que me decía, busca, busca. Me acuerdo de una madre espiritual que tengo que me decía, Pedro, si aprendes a echar la basura a un lado, verás lo imposible. Siempre me decía eso. Y todo eso me llevó a mí a una experiencia bien especial que tuve
en un congreso donde yo veía a todo el mundo que comulgaba, todo el mundo, y yo siempre miraba esa fila de la comunión y me daban ganas de llorar. Y yo dentro de mí a veces hasta criticaba y decía, Dios mío, Señor, comulgamos y comulgamos, tomamos tu cuerpo, tu sangre y no cambiamos, ¿qué está pasando? Y ese día en especial yo sentí una voz en mi corazón. Yo no la escuché, pero dentro de mi corazón yo sentí que Dios me decía, Pedro, no Pedro, sino yo, Pedro chiquito, Pedro, esta es mi iglesia. Y si tú me quieres servir a mí, tú tienes que amar esta iglesia como la amo yo. Y yo la amo así como está. Yo comencé a llorar y a llorar, y yo aún sentía aquella voz en el corazón que me decía, Pedro, esta es mi iglesia. Y si tú me quieres servir a mí, tú tienes que amar esta iglesia como la amo yo. Y yo la amo así como está. Yo entendí perfectamente lo que yo tenía que hacer y lo que Dios me estaba diciendo. Ese día yo decidí ser parte de una solución, no de un problema. Hermano, te invito hoy a que camines y te incluyas en este grupo imperfecto, en esta iglesia que a veces no aparenta estar bien y que a veces salen escándalos, pero somos los 11. Así que no te retires, porque volvemos con oración. Bienvenido de vuelta a tu programa Pedro y los 11. Hoy hemos estado hablando precisamente de eso, de los 11. ¿Quiénes eran los 11? Estábamos explicando anteriormente, para entender los 11 teníamos que entender primero qué eran los 12. Ese equipo que Jesús escogió para que simbolizara la plenitud, ¿verdad? La realización. Dicen los que saben el pleroma, qué palabrota, ¿verdad? Pero existió un momento transitorio, ¿verdad? Donde ya no eran los 12, sino que eran los 11. Y cuando tú comienzas a analizar las características de esos 11, muchas veces son tus características y las mías. Yo hoy de manera especial te quiero hablar a ti directamente. Tú que has sido traicionado, traicionada. Tú pusiste tu confianza en una persona, en unas personas. Judas no era cualquiera. No, Judas debió haber sido bien íntimo de Jesús. Primero porque le dio el dinero, tú no le confías tu plata a todo el mundo, ¿verdad? Segundo porque si Judas mojaba su pan del plato de Jesús y en las cenas judías era por orden de importancia, ¿verdad? Estaba la persona de honor y los que le seguían eran personas más cercanas a la persona de honor. Y si Judas podía mojar de ese plato, es que Judas no era cualquiera. Judas no estaba al final de la mesa. Judas estaba cerca del corazón de Jesús. Por eso a Jesús le dolió tanto. Por eso esa traición fue tan devastadora. Tal vez tú has puesto tu confianza en alguna persona, ¿sí? En un esposo, en una esposa, en una pareja, en un padre, en una madre, en unos hijos. Y la traición ha sido devastadora. Fíjate, cuando Yahvé le quiso mostrar al profeta Oseas el dolor que él podía experimentar, el dolor que Yahvé experimentaba en su corazón con la rebeldía de su pueblo, mandó a Oseas a casarse con una prostituta, con una mujer que él era infiel. Esto no es nada que en contra de las mujeres, esto es que la iglesia, esto es que la humanidad misma, Dios quiere desposarla con Él y Él siente la infidelidad nuestra, ¿verdad? Así que imagínate si Dios puede entender lo que tú estás experimentando hoy. Después de esa traición has quedado devastado, devastada. El plan que tú tenías, los propósitos que te había hecho, todos se desvanecieron. Caminas de un lado para otro, no sabes qué hacer. Anda como los discípulos de Emaús, tienes miedo a salir, te has limitado a sobrevivir, ya no estás viviendo. ¿Sabes qué? Bienvenido a los 11.
yo quiero que de manera especial hoy tú entiendas que el Espíritu Santo se quiere derramar sobre ti. Que el Espíritu Santo quiere que tú le pidas. Que tú seas obediente en estos momentos donde no estás viendo futuro, donde no estás viendo claro, donde no ves luz al final del túnel. Yo quiero que en estos momentos, en vez de dispersarte y comenzar a tomar decisiones erróneas, mira, tú no puedes tomar decisiones en tu vida en momentos de crisis, en momentos, decisiones tomadas basadas en pasiones, decisiones tomadas basadas en despecho, decisiones tomadas. No, el Señor te está diciendo en este momento, sube al aposento alto. Pide la intercesión de María. Comienza a orar, comienza a pedir. Si nosotros antes de tomar decisiones en nuestra vida, tan solo pidiéramos esa dirección divina, dile al Señor que te confirme, pídele a Dios que te confirme. Yo no sé qué decisión tú estás a punto de tomar, yo no sé qué rumbo tú estás mirando, yo no sé qué cosas te están ofreciendo. Antes de hacer nada, sube a esa pieza alta. Yo quiero que hoy tú te unas a este equipo de los 11 y vamos a orar juntos. Vamos a comenzar a clamar aquí. Vamos a sabernos con María en medio. Cierra tus ojitos. Abre tu corazón. Espíritu Santo, Paráclito Divino. Tú eres la promesa del Padre y el Hijo. Tú, Espíritu Santo, eres el que nos va a mostrar el camino, el que nos va a guiar a toda verdad. El único que nos puede a nosotros susurrar el propósito de todo esto. Señor, mira la situación en que yo me encuentro. Mira que he caído. Mira que trabajé tanto y tanto por esto y ahora todo se ha venido abajo. Por eso, sopla, Ruá de Dios. Sopla en este momento, sopla. Señor, nos estamos poniendo todos de acuerdo. Tal vez miles, tal vez millones de personas nos vamos a poner de acuerdo en este momento para pedirle al Espíritu Santo que venga, que sople. Promesa de Dios, consolador. Mira mi dolor, mira mi tristeza, mira mi enfermedad, mira mi depresión, mira mi familia. Sopla, Ruá de Dios, en este instante. Llénanos, que caiga fuego del cielo, que caiga fuego del cielo y comience a quemar todas estas cadenas, todas estas ataduras. Que comience a quemar todas estas vendas que nos evitan poder ver. Dice el Apocalipsis que Él va a aplicar un medicamento, un colirio en tus ojos. Abre los ojos, sopla, Ruá de Dios, en este instante. Señor, tú conoces la preocupación, tú conoces, Señor, la condición de cada uno de nosotros. En este momento Él quiere que tú sientas que Él está ahí contigo, que su presencia te invade, que la nube de su presencia cae en este lugar. Sopla, Ruá de Dios, sopla, Señor. Libera, sana, levanta. Te pedimos de manera especial, Señor, por esta iglesia, porque a veces parece que somos esos 11, encerrados, asustados, aferrados a nuestras propias seguridades, pero tú soplas, Ruá de Dios. Tú soplas porque tú no eres un ser humano para mentir. Porque cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Y tú prometiste que estarías con nosotros hasta el fin de los días. Por eso sopla, Ruá de Dios. Sopla, Señor. Sopla, Señor, sobre el Papa Francisco, para que Él pueda llevar a cabo aquello que tú le has puesto a sus hombros. Te pedimos por todos nuestros obispos, por todos nuestros presbíteros, diáconos, servidores del altar, sobre todo por este océano de laicos, en especial por los matrimonios, para que podamos reflejar tu gloria trinitaria. Te pedimos por los jóvenes, para que ellos entiendan que aunque la sociedad parece cerrarle las puertas, en ti hay futuro, porque somos los 11, pero la promesa viene, la promesa se acerca. Acuérdate,
Jerusalén, solo faltas tú. Que Dios los bendiga.